Bien, tenemos comunicación a esta hora de la mañana con Pablo Valenzuela, quien es director del Servicio Jesuita Migrante. ¿Cómo estás, Pablo? Gusto de saludarte. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, acá. Bien, interesados en conocer desde tu voz cómo está el tema de la migración en Chile. Hoy día son más inmigrantes que hace 5 años, estamos con una sobrepoblación de gente que viene desde otros lugares del mundo, hay muchos mitos y realidades. ¿Por qué no nos vas aclarando un poquito en qué situación nos encontramos hoy día? Sí, por supuesto. Mira, en Chile siempre ha habido migración. Lo que sucede es que hoy, en estos años, tiene una nueva dinámica y un crecimiento más acelerado, ¿no? Una nueva dinámica, ¿por qué? Porque se trata de una migración más que nada latinoamericana y un crecimiento más acelerado, ¿no es cierto? Porque se ha duplicado más o menos en casi el plazo de 20 años. Entonces, eso marca un crecimiento grande. Ahora, la cantidad de migrantes que tenemos comparado con la proporción de migrantes que tienen, por ejemplo, los países de la OCDE es muy baja. Nosotros tenemos alrededor de un 3% en población migrante, mientras que los países de la OCDE promedian un 12%. Y para no ir tan lejos, ¿no es cierto?, los países desarrollados, Argentina tiene sobre un 4%, casi un 5% de población migrante. Por lo tanto, no hay una ola migratoria, sino que ha crecido, sí, y tenemos nuevos colectivos, ¿no es cierto?, presentes. Oye, ahora hay un tema que es que muchas personas están con una sensación negativa sobre la inmigración. ¿Cuál sería tu visión sobre a qué se debe? Yo soy de los que piensa, por ejemplo, de que es aporafobia. O sea, hay de alguna manera un rechazo tal a los pobres que los inmigrantes volvieron nuevamente visibles las carencias, ya que vienen a dar pelea acá, a tratar de surgir de países en especial que están en crisis humanitaria, como por ejemplo Haití. Entonces, lo que la gente rechaza no es necesariamente al inmigrante, porque si no, no tendría problema con el inmigrante alemán, claro, con el inmigrante americano, sino que lo tienen con gente de raza negra que viene de países en crisis. No sé si coinciden conmigo. Sí. Sí, o sea, claro, mucha gente dice en Chile no hay xenofobia, ¿no?, que es como la fobia al extranjero, sino que hay directamente racismo, ¿no? Uh-huh. Un poco en la línea de lo que tú decías. A ver, existen mitos sobre la inmigración, existen, y eso acrecientan ciertos medios de la población. Por ejemplo, uno que se menciona mucho es el miedo a que nos vienen a robar los trabajos, ¿no? Y ahí todavía nosotros podemos decir que los estudios que se han hecho, un estudio de la Chile bien mencionado, que señala que recién cuando la migración supera el 10% puede haber ciertas tensiones en el mercado laboral, y como les decía, estamos recién en el 3%. Ahora, igual uno puede entender en este Chile, ¿no es cierto?, de derechos sociales precarios, porque vaya que nuestros derechos sociales aquí en Chile son precarios. Uno puede entender que las personas que conviven día a día con los migrantes, ¿no es cierto?, las personas que comparten los barrios de los migrantes donde los derechos son más precarios, ¿no es cierto?, las personas que comparten ese consultorio público, que ahora se le agrega una persona en la fila, ellos pueden tener, ¿no es cierto?, una suerte de sentir una competencia. Pero ahí estamos apuntando mal el dedo, porque el problema no es los migrantes, sino que algo que más o menos tú mencionabas, son las dinámicas sociales, el sistema económico nuestro, el sistema político, que marca injusticia. Al fin y al cabo, nacido en Chile y nacido, ¿no es cierto?, fuera, los que viven acá tienen derechos sociales precarios. Tenemos un bajo estándar de garantía de derechos fundamentales como la salud, la educación, la seguridad social, la previsión social. Entonces, eso es lo que hay que ver y conversar. Y también, en ese sentido, los migrantes nos llaman a una interesante conversación sobre cómo queremos nuestra convivencia en Chile. Ahora, dentro de todo, ¿por qué los chilenos tienen este tipo de relaciones con los agentes extranjeros? ¿Somos una sociedad cerrada? Yo creo que hay una imagen, ¿no es cierto?, que tienen los chilenos de cierta homogeneidad que no es tal. Mira tú cuánto nos ha costado el desafío intercultural con los pueblos originarios. O sea, en este momento hay comuneros que están en huelga de hambre, ¿no es cierto?, procesados por una ley que es sumamente cuestionada, no por nosotros solamente, sino por organismos también internacionales de derechos humanos. Entonces, esa relación entre distintas culturas ya ha sido conflictiva. Ahora con los migrantes también nos está costando. Pero yo creo que hay una gran mayoría silenciosa que está por la acogida.
pero claramente esta minoría que debe ser cercana al 30%, ¿no es cierto?, de personas que están reaccionando con miedo, a veces con violencia, a veces con discriminación, como lo vimos la semana pasada en ese mall de la dehesa, son más bulliciosos, están más presentes en redes sociales. Es más noticioso cuando sucede eso, ¿te fijas? Pero así como esa vez hay un caso de discriminación, uno ve por la calle, ustedes mismos se andan por el centro, ¿no es cierto?, uno ve a muchos también personas nacidas en Chile dando indicaciones de direcciones, ayudando y estando contentos, alegres y con ganas de acoger a los migrantes. Entonces yo también creo que aquí, como muchas veces, nos hace falta ayudar a esa mayoría que está por la acogida y que ellos también saquen la voz. Y en ese sentido, la situación que se vivió en este centro comercial del Barrio Alto, ahí en la dehesa, a raíz de qué crees tú que se genera este fenómeno de discriminación? Primero, ¿es discriminación, xenofobia o racismo? O sea, es discriminación. Después la razón, ¿no es cierto?, pareciera ser la pigmentación de la piel de las personas, ¿no es cierto?, y su lugar de origen. Pero eso que pasaba en el mall de la dehesa ahora con personas de Haití, ¿no es cierto?, afrodescendientes, claro, podría haber pasado perfectamente en los 80 y los 90 con el roto, ¿no es cierto? Claro, hubiera sonado igual, ¿no es cierto?, que, oye, hay un par de rotos ahí, por favor, sáquenlo, ¿no es cierto? Claro. Y finalmente también eso se emparenta directamente con la campaña contra los migrantes de Fulvio Rossi, que tiene un pensamiento socialista y parece que es nacionalsocialista. Claro, bueno, en Injusticia se salió del Partido Socialista, pero claro, hace poco enarbolaba esas banderas y claramente su pancarta es brutal, o sea, no tiene ni un decoro en usar el enfoque del populismo en vez del enfoque de derechos. Él es una autoridad pública, entonces sumamente preocupante que una autoridad, ¿no es cierto?, un senador de la República utilice, ¿no es cierto?, mitos que están en la población que son falsos. O sea, la población migrante se comporta mucho mejor que la población chilena. Eso lo dicen las cifras de la Defensoría, de la Fiscalía. Entonces, primero relaciona migración con crimen, siendo que las cifras no dan para hacer esa relación, y después habla de migrantes ilegales. Sí. No hay ninguna persona que sea ilegal. Las personas pueden estar en una situación irregular respecto a su estatus migratorio, pero no hay nadie ilegal. Todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos derechos humanos. Por lo tanto, tratar a una persona ilegal es violento e incorrecto. Es peligrosa la señal que entrega Fulvio Rossi finalmente, sí, Pablo. Por supuesto. Porque lo que más se necesita, ¿no es cierto?, es una transformación a una sociedad intercultural. Y ahí el rol de los liderazgos, no solamente el político como sino empresarial, sindical, de las organizaciones sociales, comunitarias, los líderes tienen mucho que decir. Sí. Entonces, si los líderes empiezan con estos discursos, que primero son falsos, son violentos, son discriminadores, bueno, dificultan, ponen piedra en el camino de esta transformación a una sociedad intercultural, donde nos relacionemos independiente del lugar de origen de manera horizontal. Pablo Valenzuela, director del Servicio Jesuita Migrante, en comunicación con Diario Clave. Te agradecemos este contacto, muy aclaratorio por lo demás, y además nos lleva a un tema que a todos nos preocupa, que es la situación de los inmigrantes hoy día en Chile. No, gracias a ustedes por invitar. Bien. Estamos conversando acá en la 92.9 contigo a través de Radio La Clave, @Radio La Clave en Twitter, y también está dando vueltas en nuestras redes sociales